Buenas, bienvenidos a una nueva lección. En este caso vamos a ver algunas consideraciones previas que debemos tener en cuenta cuando estemos iniciando un proyecto en Revit. Por supuesto, el punto de partida va a ser qué tipo de proyecto voy a estar desarrollando, ¿no? Si es de índole arquitectónico, estructural o en su caso de alguna ingeniería, por ejemplo, en las instalaciones. Pero tengamos en cuenta que en todo vamos a poder verificar, ¿sí?, cuáles son las unidades de nuestro proyecto. Esto es un checklist que tenemos que hacer siempre, ¿no? Definir una vista inicial, los parámetros del proyecto que puede que estemos necesitando, organizar el navegador del proyecto, también las tablas de planificación que van a poder permitir cuantificar, crear nuestros niveles, rejillas, verificar los estilos de objeto, obviamente que esto impacta en un nivel gráfico muy importante, modificar el tema del tramado, del subyacente, ¿no? Y bueno, también los textos, líneas, cotas, patrones, ¿sí? Hay un sinfín de elementos que podemos ir revisando indistintamente de qué proyecto estemos desarrollando, ¿no? Pero supongamos que ya definimos que queremos hacer, por ejemplo, un proyecto de arquitectura. Sepan que tenemos dentro de los contenidos de la biblioteca de Autodesk las plantillas, que son nuestros templates, ¿no? Estos templates obviamente vienen por defecto y son un buen punto de inicio, ¿sí? Así que en cualquiera de estos aspectos, tanto estructurales como de instalaciones, vamos a tener que verificar estos puntos, ¿no? Tenerlos en lista no significa que lo vamos a hacer lo primero que vamos a verificar, pero sí vamos tomando una conducta en la cual nos permita darnos cuenta que esos puntos en algún momento los tenemos que revisar, ¿sí? En la parte de, por ejemplo, estructural, bueno, vamos a tener que realizar, por ejemplo, una configuración estructural. En la parte de instalaciones se va abriendo vertientes, ¿no? Tenemos distintas plantillas, ¿sí? Obviamente una para mecánica, otra para electricidad, otra para fontanería, ¿sí? En cada una de ellas puede que estemos configurando la parte mecánica, eléctrica, de energía o los esquemas de color, por ejemplo, según lo que estemos trabajando. Ahora, cuando estemos realizando nuestros proyectos, por supuesto, va a haber un punto de partida que vamos a tener que ir avanzando, que es la información del proyecto, ¿no? Entonces verificar los parámetros globales, si estamos configurando nuestro proyecto con índoles de otro tipo de modificación. Si estamos trabajando de forma colaborativa, bueno, vamos a tener que verificar los subproyectos. Si trabajamos con coordenadas compartidas, también, ¿sí? Y bueno, y hay algunos temas de clasificaciones que pueden ser el código de montaje, pueden ser las notas clave, ¿sí? Y bueno, en algún caso, si estamos trabajando con diseños, bueno, seguramente tendremos las opciones de diseño. Si estamos trabajando con espacios, bueno, vamos a clasificar la zona y los espacios, por supuesto, ¿no? Entonces, estos puntos obviamente van a ir variando según el proyecto que estemos desarrollando. Ahora bien, comentando obviamente que arrancamos con una plantilla arquitectónica, vamos a tener un proyecto de índole arquitectónico. Según como nosotros hagamos la división de nuestro proyecto, van a haber varios de estos archivos, ¿sí? Cada uno de estos va a cumplir un sector, digamos, del proyecto, y vamos a trabajar, por ejemplo, con vínculos. Si fuese el caso que es un proyecto íntegro y estamos trabajando con coordinación, vamos a estar trabajando con subproyectos, pero bueno, hay que ver también el tipo de proyecto que estemos haciendo y la forma de justamente separar los mismos, ¿no? Y de este punto obviamente vamos a sacar todos los planos y las verificaciones para poder construir nuestros modelos en la vida real. Pero tengamos en cuenta otros aspectos que vamos a tener que ir verificando para nutrir a esta base de datos. Una de ellas, primero, y la más aconsejable, por ejemplo, es estudiar, por ejemplo, las familias por defecto. Dentro de los contenidos que trae Revit, obviamente hay familias que nos van a servir, no siempre tenemos que acudir a crearlas o justamente buscarlas y descargarlas. Hay que verificar las familias por defecto, ¿sí? En un caso vamos a tener que ir estudiándolas, pero muchas de ellas te van a servir en el día a día. Entonces, no descartemos lo que viene, ¿sí? Ya que en un caso, por ejemplo, en la parte de instalaciones, tenemos muchos subcomponentes que nos vienen bien según el grado en el cual estemos desarrollando el modelo. Por supuesto, hay proyectos que ya no requieren elementos más genéricos y ya requiere, por ejemplo, que tengamos en algún caso una posibilidad de utilizar familias de fabricantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que estamos buscando elementos en Internet o de un fabricante determinado. Sin importar que sean familias cargables o de sistemas, vamos a tener un concepto más para apoyar a toda esta estructura, que van a ser los contenedores, ¿sí? Los contenedores son
archivos de Revit que nosotros vamos a estar colocando una familia tras otra para verificar su comportamiento, para verificar su nombrado, para verificar cualquier índole que represente esa familia para cargarla en otro proyecto, ¿sí? Es como su banco de prueba. Pero una vez que lo tenemos armado, pueden haber distintas formas de ordenarlo. Obviamente uno de ellos pueden ser para familias 2D y otra para familias 3D, ¿no? Ahora voy a mostrar unos ejemplos, pero indistintamente de eso, también se va a abrir una vertiente de que si ustedes están manipulando, por ejemplo, familias de un fabricante, el fabricante te proporcione, ¿sí?, un manual de familias, donde, por ejemplo, está cómo se nombran, las categorías de la familia, si tiene una clasificación determinada, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Los estilos de objeto, los parámetros compartidos, ¿sí? Ahora, todos estos puntos, ¿no? Lo vamos a mostrar ahora a continuación, por ejemplo. Pongamos, ¿sí? En este caso es un manual de un fabricante. El fabricante lo que nos va a proporcionar en teoría, ¿sí?, va a ser cómo nosotros tenemos que cargar nuestras familias, ¿sí? Va a ser también cuáles elementos podemos transferir, porque obviamente el fabricante te da un archivo, ¿sí?, en el cual puedes transferir de ese archivo al que vos estás trabajando, ¿sí? Entonces podemos obviamente traernos información. También va a indicarnos, por ejemplo, el comportamiento, ¿sí?, relacionado a las unidades, a cómo se van a cuantificar los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, vale la pena a veces tener un fabricante que no solamente te entregue los componentes, sino que te dé este manual, este libro de cómo se tendría que manipular estas familias, ¿no? Tablas de planificación para que simplemente uno las pueda copiar y pegar al archivo y directamente tener ahí la cuantificación. Y no viene mal una comparativa entre las familias estándares, ¿no?, las por defecto, con las librerías que te proporciona, ¿no?, el fabricante, ¿no? Para mostrarte un poco que ya vienen configuradas grandes aspectos, que los trazados, por ejemplo, en este caso, son eficientes, ¿no? Esto también podría pasar con carpinterías, ¿sí? No pensemos nada más en familias de instalaciones, pueden ser de otras índoles. Obviamente que hay productos que no están normalizados, digamos, como un catálogo, y una cimentación estructural, puede que no estemos utilizando un elemento prefabricado y es algo más in situ. Y bueno, ahí va a estar en nosotros si creamos estos componentes, ¿no? Para que justamente se adecúen a nuestros proyectos. Pero lo que está prefabricado, lo que ya viene estandarizado en el mercado, lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, en una gran medida, esto es un pequeño pantallazo de lo que podrían encontrar en un manual que esté más desarrollado de lo que a veces encontramos, ¿no? Pero no siempre vamos a contar con un manual que nos indica cómo podemos modificar, por ejemplo, una familia o qué cosas tener en cuenta, ¿no? Ese aspecto, digamos, dentro de todo, es bastante destacable cuando el fabricante te lo proporciona. Caso contrario, tenemos que crearnos nuestro archivo para ir verificando los elementos que estemos descargando, ¿no? Pero lo más importante en lo que es este tipo de libro es obviamente que esté adecuado para entender qué parámetros lo van a modificar. Entonces nosotros mismos podemos crear nuestros propios manuales de familias e ir incorporando los parámetros que estemos usando. Si el usuario tendría que crear una nueva familia, el fabricante no te va a indicar con qué plantilla vas a utilizar. Entonces, ese sería un punto que deberíamos realizar. Dentro del manual, indicar, por ejemplo, cuál es la plantilla de familia que podemos utilizar, qué parámetros debemos incorporar, ¿no? Entonces, dentro de esto, vale la pena siempre adentrarse un poquito a verificar las familias que nosotros estemos descargando para ver si se adecúan a nuestras necesidades, ¿no? ¿Esto a qué viene? No vamos a estar trabajando en un proyecto en el cual, obviamente, estemos llegando a una madurez importante para desarrollarlas y descubrimos que una familia está corrupta, que nos da problemas. Eso lo tenemos que verificar siempre antes de insertar. No es tanto ir a insertar y cargar familia, sino verificar cómo funcionan las mismas, ¿no? Entonces, dentro de esta composición, obviamente hay familias que van a tener los tipos cargados con un TXT, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener todos los tipos para cargarlo. Es muy normal en estructuras verlo, en otros tipos de situaciones también, ¿no?, en arquitectónicas, pero por ejemplo, cuando cargamos una viga estructural en Revit, en la parte de estructuras, una metálica, va a aparecer los tipos y los podemos seleccionar para ver cuál queremos cargar, por supuesto, ¿no?
Y también, bueno, vamos a tener las librerías de materiales. O sea, estos elementos de alguna forma tienen que ir acompañando, ¿no?, a lo que van a ser nuestros contenedores. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso, el contenedor puede ser un vínculo, ¿sí?, donde nosotros seleccionamos con Tab y podemos traernos un componente, ¿no?, o traernos este, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy acá en copiar y pegar desde pegar desde portapapeles, me estoy trayendo un elemento, ¿sí? En este caso es una familia de sistema porque es una tubería. Pero una vez que no, me la traigo, ¿no?, la voy a pegar en un costado. Voy a poner finalizar. Ya la tengo en mi archivo. Y ahora yo podría ir a sistemas, por ejemplo, buscar acá en tubería. Y bueno, voy a tener la tubería por defecto y la tubería que yo ya tengo configurada, ¿no? En este caso ya puedo empezar a trazar mi tubería. Pero lo más importante que dentro de la misma voy a tener, por ejemplo, en las propiedades de este tipo de tubería que me vengo a traer, voy a mostrar acá, por ejemplo, todos los elementos, ¿no?, todos los codos, todas las conexiones, y en este caso, bueno, están mis iniciales porque yo he creado estos componentes, pero bueno, vendrá a ser el fabricante, será el contenido que corresponda, ¿no? Pero fijémonos que hay veces cargamos una familia de sistema y adentro trae las configuraciones de las familias cargables, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución en cómo lo cargamos a los elementos. No es tan sencillo como apretar Tab y copiarlos, porque obviamente hay información que, por ejemplo, los tipos los vamos a ir perdiendo. Pero bueno, es importante tener un archivito como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a mostrar un contenedor de instalaciones, ¿sí?, donde nosotros vamos colocando nuestros componentes, los vamos verificando, lo vamos cuantificando, ¿no? En este caso, este es un contenedor de familias de MEP, ¿no?, donde hay distintos componentes, se van probando uno tras de otro para ver cómo funcionan, ¿sí? Bueno, capaz que está la marca que fuera, el autor que fuese, pero lo que importa es colocarlas, ¿no? No tanto que quede obviamente sumamente prolijo toda la estructura, pero lo que más importa es verificar que nosotros tenemos los elementos. Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, este contenedor no lo actualizamos, obviamente vamos a ir perdiendo. La idea es que sale un proyecto, ustedes ven que hay un componente que le está faltando, vamos a decir que fue una silla, una mesa o cualquier componente, lo usan en el proyecto y después vuelven al contenedor a alojarla, ¿no? Ese sería el flujo, en el cual después nosotros vamos transfiriendo los elementos. No solamente tenemos información de familias, sino también la cuantificación, todas las tablas, nos las podemos ir llevando de un archivo a otro, pero también tenemos los elementos 2D, ¿sí? Los elementos 2D, por ejemplo, nosotros tuviéramos vistas de diseño, por ejemplo, una vista de diseño determinada, donde tengo también componentes 2D, donde yo puedo llevarme estos elementos como un detalle constructivo, ¿sí?, y de esa forma también tener un contenedor de componentes 2D, ¿no? Voy a poner grosor de línea, pero va a funcionar correctamente, ¿sí? Acá obviamente hay un repertorio bastante grande, pero les muestro un ejemplo un poco más concreto, en la cual, por ejemplo, en esto es un Revit, ¿no? Es un archivo de Revit donde está modelado algo para ver, pero quiero adentrarme un segundito a este punto, ¿sí?, donde, bueno, hay muchos componentes 2D. Cada uno de estos componentes obviamente va a tener un dato, ¿no? Entonces, capaz que no hay un manual de familias, pero sí hay un componente que dice revisar datos de ejemplar, ¿no? Entonces acá tengo algunos datos, puedo ir a editar tipo, bueno, ver el fabricante, bueno, en este caso soy yo, pero indistintamente de eso, verificar cómo nosotros podemos ir utilizando, ¿no?, estos tipos de contenedores a nuestro beneficio, ¿no? Voy a poner 0 grados, ¿sí? Va cambiando los extremos. O sea, hay muchas situaciones que podemos ir logrando con este tipo de familias, ¿no? En algunos casos hay muchas familias que son con parámetros de ejemplar, otros serán parámetros de tipo. La idea es que el usuario pueda saber si le activo una opción o algo, qué está pasando en esa familia y no tener que investigar tanto, ¿no? Entonces el manual de alguna forma también acompaña, ¿no? Ahora, volviendo a todo esto, la idea de todo el proceso y la recomendación es que obviamente cuando terminemos nuestro proyecto podamos crear una plantilla futura. Entonces, esta misma va a ser el punto inicial para nuestro proyecto de arquitectura, estructura y demás. Pero siempre nos vamos a tener que ir apoyando según la necesidad de nuevas familias, ir actualizando nuestro contenedor, ¿sí?, y a su vez ir verificando las familias por defectos que obviamente puedan ir incluyéndose en cada versión nueva, ¿no? Entonces, no perder el horizonte con eso. Así que bueno, ya continuaremos en un próximo video donde iremos viendo más consideraciones en los proyectos. Hasta la próxima.